Bueno, Samurai, ya tengo toda la información de las notas del parche, la actualización 2.12. Y os digo que viene cargadito de cambios. Bufeo, nerfeo, todo con feo como yo. Pero quiero aclarar que esta actualización todavía, por lo menos ahora mismo que estoy grabando el vídeo, no está disponible. Han dicho que estaría disponible en los próximos días. Puede ser a lo largo del día de hoy, mañana, pasado o dentro de una semana. Pero antes de comenzar quiero deciros un par de detalles importantes. El primero es que está cargadito de amor y odio. Ojo, yo voy a dar mi opinión, pero ustedes también tendréis la vuestra propia y me encantaría que me lo dejarais en los comentarios. Y lo otro que os voy a comentar es que esta actualización está dividida en tres partes. Por un lado, los cambios generales, todo enfocado al modo Legend. Por otro lado, tenemos lo que son los cambios, los bufeos y nerfeos de las clases. Y por último, también tenemos cambios relacionados con ciertos legendarios. Pero cuidado, antes que nada, suscríbete a mi canal, si te gusta mi contenido, claro está. Y en la descripción te dejo el grupo de Discord, la comunidad más grande de Ghost of Tsushima hispano. Y ahora sí que sí, vamos al lío. Aquí tenemos las notas del parche totalmente traducido. El parche 2.12 o 2.012 se lanzará en los próximos días. Ya os digo que no se sabe cuándo, pero estad muy atentos a los comentarios que han dejado en las redes sociales por parte de toda la comunidad para ver si se puede hacer algún que otro cambio más. Este parche incluye sobre todo actualización y cambio en el equilibrio para Ghost of Tsushima Legends. Ojo, el objetivo era equilibrar todo. El parche 2.12 incluye los siguientes cambios. Vamos a ver primero lo que son los cambios generales. En los modos supervivencia y rivales, los puntos de aparición del enemigo se aleatorizarán, es decir, serán aleatorios y cambiarán con cada partida. Esto es algo que yo llevo diciendo desde hace mucho tiempo, que es importante que el punto de respawn de los enemigos sea dinámico. ¿Por qué? Porque hay gente que se sabe de memoria o incluso lo tienen apuntado todos y cada uno de los puntos de respawn, por lo que tú te veas a ese compañero ya esperando en el punto de respawn para eliminar rápidamente y no te da tiempo ni a acercarte. Y eso en la mayoría de las veces quita incluso la diversión, por lo que esto ayudaría bastante a que sea más dinámico y que la gente pues no sepa por dónde van a venir los enemigos. Ojo, porque no es del todo así. Dice, sin embargo, el modo supervivencia en pesadilla mantendrá un patrón para toda la semana, a fin de garantizar la igualdad de condiciones de cara a los marcadores. Os explico, lo que van a hacer es que van a mantener durante una semana, ya sabéis que de viernes a viernes actualizan lo que son los desafíos de pesadilla y ahí es cuando se van a cambiar los respawn para un mismo mapa, para que sean diferentes, pero esos respawn de pesadilla se van a mantener durante una semana, por lo que al final no me termina de convencer, y os digo por qué, porque el viernes cuando se actualice y yo vea ya el mapa me puedo apuntar todos los respawn y esos respawn van a durar durante una semana, y entiendo perfectamente que lo hagan para que haya una igualdad de condiciones para la tabla de clasificación, pero no es la idea que yo tenía al 100%. El modo historia en pesadilla ahora tiene un punto de aparición fijo para el pergamino de Gyōzen y el cofre de Oni de cada semana, ¿vale? Se va a mantener durante toda la semana apareciendo donde mismo, y esto también tiene que ver con la igualdad de condiciones para esos marcadores. Como os digo, me gusta la idea, pero no al 100%, porque ya os digo que el primer día que juguéis el mapa lo apuntáis los respawn y ya os dura durante una semana. Se ha corregido un error en los modos supervivencia y rivales por el que las oleadas podían dejar de aparecer cuando todos los enemigos estaban muertos, y esto es verdad, me ha pasado en un par de ocasiones, no sé si a ustedes también. Se ha corregido un error en los modos de supervivencia y rivales por el que los enemigos a veces dejaban de atacar, y me alegro muchísimo que lo vayan a corregir. Se han añadido la posibilidad de emparejar para llenar espacio vacío en supervivencia e historia en pesadilla. De momento estamos probando esta función y haciéndole un seguimiento para no perturbar el equilibrio del juego. También existe la posibilidad de que la eliminemos según los comentarios de la comunidad. A ver, realmente yo lo que entiendo aquí es que si nosotros estamos jugando 3 personas en vez de 4 porque queremos jugar 3 y hay un espacio libre, un cuarto jugador pueda meterse dentro de la partida, mejor dicho, durante la partida. En parte me gusta y no me gusta. Os explico, porque si yo quiero jugar una supervivencia pesadilla con un compañero, los dos solo para ver si aguantamos, no tengo por qué aceptar otro jugador si yo no quiero, y menos durante la mitad de la partida. Digo que está bien porque hay veces que sí que lo necesitas, se va un cuarto jugador y tú quieres que entre otro, y a lo mejor no tiene ningún amigo para poder avisar, y podría entrar un cuarto jugador gracias a esto. Yo pondría por ejemplo aquí una opción antes de empezar el juego de que no se pueda ocupar esos huecos libres, una especie de filtro. De esa forma le estoy diciendo a la partida que si quiero que sea un hueco libre que se pueda rellenar o que no entre nadie más. Se ha actualizado la pantalla a mostrar detalles de la sala para que muestre ambas ventajas en el equipo usado. Y es cierto, porque si yo muestro los detalles en esta sala, por ejemplo, le doy al R2, pues no me está mostrando lo que sería la segunda ventaja, solamente me muestra la primera. Y si os fijáis, yo por ejemplo en este caso
tengo dos ventajas, pues la pantalla principal solamente muestra una. Vale, esos serían los cambios generales. Y ahora vamos a ver qué es lo que ha ocurrido con las clases. Ojo, mucho cuidado porque hay cambios buenos y cambios no tan buenos, y como he comentado, se bufean ciertas cositas y se nerfea otras. Pero mucho cuidado porque lo que vamos a leer a continuación puede provocar que cambiemos muchas builds. Cambio en el equilibrio de clase. Empezamos con el asesino. Se ha aumentado la velocidad del asesinato básica, es decir, que ya de forma básica, de forma normal, va a tener un aumento de asesinato. Y los ataques sigilosos ahora son más rápidos y silenciosos. Recordamos que esto antes era una técnica que se podía aplicar, pero esa técnica va a desaparecer. Dice, se ha eliminado la técnica asesino experimentado. Es decir, han quitado esa técnica, o mejor dicho, van a quitarla, porque te lo van a poner ya aplicado de forma básica, desde el primer momento que tengas el asesino. Me parece muy bien porque realmente el rol del asesino es ser rápido a la hora de asesinar, con movimientos rápidos y silenciosos. Bueno, pues van a quitar esa técnica y se va a añadir una nueva técnica llamada manos hábiles. Este pequeño cambio puede ser bastante curioso, ¿eh? Lo que sí me gustaría que me dejarais en los comentarios que creéis que es manos hábiles. Se ha ajustado el orden para desbloquear algunas técnicas del asesino. Vale, lo que van a hacer es cambiar un poquito el orden para ver cuál se desbloquea antes que otra. Se ha ajustado el apuntado de la técnica de ataque sombrío. Y es verdad, porque algunas veces costaba apuntar hacia un enemigo para atacarle, ¿no? Con ese ataque sombrío. Ahora, ataque sombrío escala ligeramente con el daño del ataque sigiloso. Este atributo daño de ataque sigiloso se puede aplicar para mejorar un poco el ataque sombrío. Pero ojo, ligeramente. Pero viene bien, viene bien. Mientras ataque sombrío esté activo, el asesino será invisible para los enemigos. Menos mal, porque cuántas veces tenemos la habilidad activada y nos están quitando vida a los enemigos. Todo lo que se ha visto para el asesino ha sido bufeo, realmente se ha mejorado muchísimo, pero que muchísimo me parece, sobre todo el ataque sombrío. Para el asesino, ok. Vamos con el cazador, concretamente con las flechas desequilibrantes. Bueno, esta habilidad de clase realmente no la utiliza mucha gente. Se ha reducido el tiempo de reutilización de 55 a 42 segundos, es decir, que tarda menos en cargarse. Y luego tenemos el arquero espiritual, que sí que es más usado, se ha reducido también igual de 55 a 42 segundos, por lo que vemos que también con el cazador se ha mejorado. Vamos ahora con el dolor de esta actualización, porque a muchos nos va a gustar. Samurai la llama, la habilidad de clase llama furibunda. Ya sabéis qué habilidad de clase es esta, ¿no? Concretamente estamos hablando de esta habilidad de clase. Se ha aumentado el tiempo de reutilización de 36 a 50 segundos. Ojo, porque son 14 segundos más. 14 segundos es bastante tiempo. También dice que se ha reducido la dispersión del daño ígneo a los enemigos cercanos al usar el ataque pesado, por lo que el fuego se va a extender menos. Y se ha reducido la duración de 20 a 11 segundos. Le han quitado 9 segundos de duración. Ojo, 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 porque esto afectaría a muchas builds que están enfocadas, digamos, al fuego. Por un lado, se va a tardar más en cargarse la habilidad de clase llama furibunda. Por otro lado, cuando utilicemos el ataque pesado para extender el fuego, pues se va a extender menos. Y en tercer lugar, la habilidad va a durar menos. También es verdad que las builds de Samurai de fuego son muy chetadas y prácticamente te podía cargar un grupo de enemigos en cuestión de pocos segundos. De hecho, yo preparé una build de fuego que era mortífera. Estaba preparando otra variante, pero ya creo que no lo voy a hacer. Creo que voy a preparar otra cosa diferente. Y hasta que yo no vea cómo repercute estos cambios, pues no haré otra build de fuego. Sin embargo, hay dos cosas que me ha gustado muchísimo y son estas: absorción etérea, que es la habilidad de clase que puede absorber vida del enemigo. Bueno, pues se ha aumentado la duración. Antes duraba 11 segundos, ahora dura 15 segundos, eso es muy bueno. Y la hoja explosiva, que con esta estoy haciendo yo una nueva build, ha aumentado la duración de 11 a 15 segundos. Y se ha corregido un error por el que la hoja explosiva no producía explosiones en ciertos casos, por lo que tanto la absorción etérea como la hoja explosiva se bufean. Y para Ronin solamente pone una pequeña nota: a pesar de que el siguiente ajuste de inventario limita las bombas de conmoción de la clase samurai y asesino a un máximo de 6, ahora lo veréis, el Ronin seguirá manteniendo un máximo de 12 bombas de conmoción. Vale, no preocuparos porque ahora vamos a ver una cosita relacionada con las bombas. Pero lo que tenéis que tener claro es que aquí el que sale más perjudicado sería, digamos, un samurái de fuego. Por lo demás, el Ronin sigue igual, se ha mejorado el samurái la parte de hoja explosiva y absorción etérea, el cazador se ha mejorado y el asesino ha mejorado bastante. Vamos ya con la última parte, ajustes de inventario para la legendaria, porque se han modificado a ciertas cositas que algunas me han gustado y otras no. Botella de valor líquido, aquí me han pegado
pegado una bofetada bastante grande, porque para mí este legendario era demasiado bueno y ahora pues ya baja de categoría. Se ha reducido la determinación máxima de 3 a 2. Esta botella, que es la que estoy mostrando ahora mismo, pues restablecía un poquito de salud y también podía conseguir de 1 a 3 de determinación, pues a partir de esta actualización sería de 1 a 2. Ya la cosa cambia bastante. Espíritu Ingrávido, que este sería el arco corto legendario, un arco que prácticamente casi nadie utiliza. Se ha aumentado considerablemente la velocidad de recarga, se ha aumentado la velocidad de tensado, se ha aumentado la velocidad de la flecha y se ha aumentado el contador máximo de flechas ígneas, por lo que lo han bufeado totalmente. Quieren intentar que el arco corto legendario sea muy utilizado y quizás se pueda crear buena build con este arco, con estos cambios. Todo es cuestión de probarlo. Luego tenemos morral de bomba y medicina prohibida. Ojo al dato, porque dice que cuando el samurái y el asesino las llevan, se ha reducido el contador total de bombas de conmoción de 12 a 6. El Ronin seguirá teniendo 12, pero el asesino o el samurái van a tener 6 como máximo. Esto tampoco viene muy bien para mucha build, porque 6 se gastan bastante rápido. Niebla de Yagata, una niebla que se utiliza para curarse. Bueno, pues se ha aumentado el efecto de curación, muy bien por esto. La bomba de magma, cuidado porque aquí hay otro pequeño cambio. Se ha corregido un error que afecta a la duración de la bomba de magma al combinar su uso con la bomba de humo, ¿vale? Perfecto. Pero los enemigos alcanzados por la explosión ya no son derribados, porque realmente esta bomba dice lo siguiente: se pega al objetivo y explota, desequilibrando a los enemigos que haya cerca y creando una pequeña cortina de humo. Bueno, pues en este caso se va a quitar el derribo de enemigos. Ya simplemente para rematar, dice correcciones adicionales: se ha corregido un error en rivales por el que los jugadores podían cruzar el arco inicial antes de que la partida empezara, por lo que ya ese glitch parece que va a desaparecer. Y se ha corregido un error por el que los jugadores de la versión independiente de leyenda experimentaban un problema si tenían datos guardados en la versión de Director's Cut. Como podéis comprobar, son muchos cambios los que vamos a tener. Y también, como os dije, pues había cambios muy buenos y cambios no tan buenos. Bajo mi punto de vista, veo que intentan equilibrar bastante las clases, pero si soy sincero, yo opino por ejemplo que el samurái de fuego, y mira que yo lo utilizo muchísimo, estaba súper chetado. Me alegro que hayan mejorado el asesino, porque el asesino en supervivencia pesadilla era muy poco efectivo en comparación con las otras clases. Al Ronin no lo han tocado nada y la cazadora, por ejemplo, se va a ver mejorada. Poquito, pero bueno, oye, mejorada. Y lo dicho, ya tenemos que pensar en diferentes builds que no pueda verse afectado con estos cambios. Con el tema del respawn, pienso, en mi opinión, que debería de existir un respawn aleatorio en todas las partidas. Y por último, con el tema de los legendarios, por ejemplo, el arco corto puede ser que ahora venga mucho mejor, que está ahí como olvidado. La botella de valor líquido me ha dolido, me ha dolido. Y ojo con el morral de bomba y con la medicina prohibida, porque ahora para samurái y para asesino se ve afectado. En vez de 12 son 6. En resumen, vamos a tener que preparar nuevas builds. Me gustaría que me dejarais en los comentarios cuál es vuestra opinión respecto a todos estos cambios que vamos a tener dentro de unos días. No se sabe cuándo, pero yo os estaré informando. Como siempre, un buen likeazo para poder apoyar y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!